hacia líderes de la oposición, de amedrentamientos y amenazas de persecución, dice la exhortación, en alusión a las críticas sobre la legitimidad de esta nueva Cámara. La CEB, al igual que los dirigentes de la oposición tradicional y buena parte de la comunidad internacional, han rechazado la elección legislativa que terminó con una holgada victoria para el chavismo gobernante, al alegar que la contienda no fue transparente ni democrática. Algunos de los puntos que me parecieron interesantes también de destacar de este comunicado es el punto 4, muy interesante. Dice: sufrimos en nuestro país las nefastas consecuencias de un modelo económico impuesto por un régimen y una ideología de corte comunista que nos ha empobrecido a todos, especialmente a los más débiles. Y por otro lado vemos a un grupo minoritario de venezolanos que se va enriqueciendo en detrimento de la mayoría de la población. Padecemos los desaciertos de un mal llamado Plan de la Patria que pretende imponer leyes para ir creando el Estado comunal. El mismo está dirigido por personas que no asumen la responsabilidad y la ética que emanan de ser gobierno, que debe promover el desarrollo, el progreso y bienestar de todos los ciudadanos y no propiciar calamidades y la ruina a la nación. Cuando los hijos, dice el punto 6, cuando los hijos de una nación deciden abandonar su país es porque, asediados por la precariedad, han llegado a una situación límite en la que no les queda más camino que asumir el reto y el riesgo de enfrentar lo desconocido hasta el punto de arriesgar su vida y de su familia, como reciente ocurrió con la dolorosa tragedia del naufragio de muchos venezolanos en las costas de Güiria, dice también. Y este punto es bien interesante. Dice: tanto la escasa participación como sus resultados, se habla de la elección de la Asamblea Nacional, no expresan el querer del pueblo ni reflejan el pluralismo social. La instalación, bueno, esto ya se lo dije, la instalación de una Asamblea Nacional que carece de fundamento democrático, etcétera. Habla también de la consulta popular, dice: planteó a la ciudadanía preguntas dirigidas fundamentalmente a la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, acompañadas por la comunidad internacional, y aun cuando esta consulta contó, según los organizadores, con una muy significativa participación, no se avisora en un futuro inmediato la concreción de sus resultados. Como saben ustedes, cuando la iglesia habla, suele decir cosas importantes. Cuando la iglesia católica habla, suele decir cosas importantes. Son las 6:35 minutos. Yo no sé cuánta gente me está viendo en este momento, no tengo acceso a YouTube, me imagino que por TuneIn y por otras plataformas sí estamos funcionando a toda normalidad. Hemos tenido un problema con los equipos electrónicos, con los equipos informáticos con los que se saca al aire la versión digital de RCR 750M, por eso ustedes no disfrutaron del programa de Chuo Torrealba, La Fuerza es la Unión. En todo caso, aquí estamos, como siempre, Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción y jefatura de prensa, César Arteaga en los controles y quienes habla Pedro García Otero, en esta manera de transmitir que es un poco como lanzar botellas al mar. Uno no tiene muy claro si alguien va a recibir los mensajes, bueno, pero en todo caso nosotros estamos aquí como todos los días con el compromiso de informarles en titulares de la mañana de RCR 750M, como siempre digo. Volveremos a hacer 750M el día que vuelva la democracia a Venezuela. Afirman que la deserción escolar en Venezuela superó 50%. Esto es un titular del Nacional. Los educadores en el país consideraron la gestión educativa del 2020 como un fracaso. Esto debido a la implementación del programa Cada Familia Una Escuela, improvisado por el régimen de Nicolás Maduro durante la cuarentena del coronavirus. En Venezuela el 2021 arrancó con más del 50% de deserción escolar, producto del éxodo de docentes, el empeoramiento de los servicios en el país como la luz, el internet y la falta de recursos económicos indispensables para aquellas familias perdónenme que me dio estornudadera, que debido a la cuarentena deben cubrir la escolaridad de sus hijos desde el hogar. Los escuela, plan que imparte la educación a distancia improvisado por el régimen de Nicolás Maduro durante la cuarentena del coronavirus, justamente en una nación donde ocurren bajones de luz y fallas de conectividad a diario.
Estamos ante un patrono que profundiza la violación de los derechos reivindicativos de los trabajadores de la educación. Además tiene una visión política netamente de la destrucción de la educación y por ende de la destrucción del gremio y su visión, aseveró Raquel Figueroa, secretaria de la Federación Nacional de Profesionales de la Docencia. Asimismo, el profesor Franklin Picone consideró también que la gestión de 2020 en el sector educativo estuvo caracterizada por la coacción y control social de todo el gremio. Un plan bien orquestado desde las zonas educativas de todo el país que consistía en convertir a la escuela en el centro de las políticas de gobierno y desde allí incidir en todas las comunidades. Dice Humberto Prado que el operativo de las FAES, CICPC, CONAS y PNB en La Vega sería la masacre más grande hasta ahora. Curiosamente el carabobeño dice Las Vegas, y digo curiosamente porque primero el barrio es absolutamente conocido en todo el país y en segundo lugar, el carabobeño no suele ser de los periódicos que se equivocan. Igualmente recordó que las primeras OLP, Operaciones de Liberación del Pueblo, efectuadas en la Cota 905, tuvieron un saldo de 17 muertos y otra efectuada en el estado de Aragua en 2016 finalizó con 16 fallecimientos, lo que significa... Bueno, esto está escrito con los pies, señores del carabobeño, tengan cuidado. El comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, rechazó este lunes los hechos violentos cometidos en La Vega en los que 24 personas perdieron la vida. De verdad que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para tratar de leerlo con más coherencia a lo que está escrito. En el operativo que llevaron a cabo diferentes cuerpos policiales, FAES, CICPC, CONAS y PNB, advirtió, se asemejan a los que dejaron las primeras actuaciones de las llamadas Operación para la Libertad del Pueblo. Señores, de verdad, cambian al pasante. No voy a seguir leyendo esto. No voy a seguir leyendo esto porque lamentablemente no tiene ni pies ni cabeza. Dice Marino Alvarado que la masacre en La Vega buscaría apagar la protesta social. El coordinador de investigaciones de Provea asegura que la reciente operación policial a cargo de las FAES es la más sangrienta realizada en el país desde que se iniciaron las OLP. También habla en el mismo sentido que hablaba Humberto Prado ayer también sobre el tema. Si estamos en vivo en RCR. Estamos en vivo, no, déjenme poner la cámara entonces. Si estamos en vivo en RCR, pongo la cámara. Pongo la cámara, César, para que me pongas ahí, aún hacen penumbras. Bueno, sigo leyendo el pitazo. La reciente operación policial efectuada en el sector La Vega, que culminó con saldo de 19 muertos, podría interpretarse como un intento por parte del gobierno de tomar la zona con la intención de aplacar la protesta social, según lo indicó el coordinador de investigaciones de la Organización de Derechos Humanos Provea, Marino Alvarado. Esto es de El Pitazo. Da la impresión de que este tipo de acciones, más allá de intentar enfrentar bandas criminales, lo que busca es ejercer control sobre la comunidad mediante métodos represivos para impedirle que ejerza su derecho a reclamar, señaló el activista por los derechos humanos. De hecho, Alvarado en su cuenta de la red social Twitter publicó un hilo para exponer su teoría sobre lo sucedido este fin de semana en esa popular parroquia caraqueña. La planificación de estas demandas se debatía mucho entre los vecinos. Bueno, dice que este es el operativo más sangriento que ha ocurrido de las OLP desde que estas comenzaron a funcionar o a operar en el año 2015, creo que fue que empezaron a operar las OLP. Y dice James Story, el embajador de Estados Unidos que funciona desde Bogotá, sobre la masacre en La Vega, dice: Maduro pierde el control de la gente que su mismo régimen ha armado. También dijo sobre el tema que más vale que el fin de estos operativos no sea control social sobre los que buscan alzar la voz contra injusticias. Advirtió: siguen violaciones a derechos humanos del régimen. Maduro pierde el control de la gente que su mismo régimen ha armado. Lamentamos las víctimas inocentes de la masacre de La Vega. Más vale que el fin de estos operativos no sea control social sobre los que buscan alzar la voz contra injusticias. 6:42 minutos, vamos con información de Guyana.
Venezuela denuncia provocación por ejercicios militares con Estados Unidos. El gobierno de Venezuela tachó este lunes como una provocación y una amenaza ejercicios militares que Guyana realiza en conjunto con Estados Unidos en sus costas en medio de nuevas tensiones por su centenario conflicto fronterizo. La operación representa una amenaza a toda la región, a la paz, y vemos estos ejercicios como una clara provocación a los intereses de la patria, dijo el ministro de Defensa Vladimir Padrino en una rueda de prensa en Caracas. Estamos muy pendientes de que estos ejercicios militares no sean realizados en aguas jurisdiccionales de Venezuela, dijo por su parte la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La Fuerza de Defensa de Guyana publicó el sábado fotografías de embarcaciones de su Guardia Costera y la de Estados Unidos en el primero de varios ejercicios conjuntos acordados por ambos países en un pacto de cooperación marítima en 2020. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos cumple desde este lunes una visita a Guyana, se llama Craig Fowler, que se extenderá hasta el miércoles y en la que tiene previsto reunirse con el presidente Irfan Ali y otras autoridades para discutir la asociación bilateral de seguridad entre ambos países. Guyana y Venezuela se disputan casi 160.000 kilómetros ubicados al oeste del río Esequibo, que suponen casi 2/3 de la antigua colonia británica. Es un área rica en minerales y bosques y abarca una zona marítima con recursos petroleros. La Corte Internacional de Justicia anunció en diciembre jurisdicción sobre esa disputa fronteriza, pero Venezuela la rechaza y pide que se mantenga una negociación directa entre las partes. Esto es información, como ya les digo, de AFP que publica Infobae. Sigo leyendo más información sobre el tema Guyana. El gobierno interino afirmó que el régimen abandonó todos los mecanismos de defensa del Esequibo. El Centro de Comunicación Nacional cita: el gobierno interino de la República de Venezuela reitera su total desacuerdo a la decisión adoptada por la CIJ, Corte Internacional de Justicia, afirmó el embajador ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, sobre la declaración de la Corte Internacional de Justicia para dirimir sobre la controversia territorial entre Guyana y Venezuela. Están bajitas las cifras de YouTube, la gente no se ha enterado de que estamos en YouTube de vuelta. El diplomático venezolano expresó que el régimen de Maduro abandonó todos los mecanismos de defensa ante la CIJ para defender cabalmente los derechos de Venezuela y denunció que el régimen no participó en la audiencia ni nombró un juez ad hoc, abandonando sus acciones. Mientras tanto, el régimen de Maduro, lo dice la Patilla, acusa a Estados Unidos de amparar a ExxonMobil en zona de disputa con Guyana. Así confiesa Estados Unidos su participación cómplice en la conspiración que pretende arrebatarle el territorio de la Guayana Esequiba a Venezuela, ampara los intereses rapaces de la transnacional petrolera ExxonMobil e instrumentaliza a Guyana por oscuras pretensiones corporativas, escribió en su cuenta de Twitter el canciller venezolano Jorge Arreaza. En otras informaciones, la CIP condena la sistemática violación a la libertad de prensa por parte del régimen. El portal El Impulso informa que la Sociedad Interamericana de Prensa condenó este lunes 11 de enero la sistemática violación a la libertad de prensa por parte del régimen de Nicolás Maduro. El organismo se pronunció así en respuesta a las acciones emprendidas contra medios de comunicación independientes en Venezuela. Aunque estamos acostumbrados a la barbarie del régimen contra la libertad de prensa, no podemos dejar de condenar esta nueva ola de agresiones y ataques del gobierno venezolano con la intención de seguir silenciando a medios y periodistas independientes, expresó Jorge Canahuati, presidente de la CIP y el grupo OPSA, con sede en Honduras. Agregó que el régimen siempre aprovecha la desviación de la atención que provocan otros hechos noticiosos, como la instalación de la polémica Asamblea Legislativa propia, para tratar de actuar impunemente en contra de la libertad de prensa. Información internacional, antes de ir a la pausa. Estados Unidos vuelve a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, así lo informó el secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Mike Pompeo, y la medida se anuncia pocos días antes de que el demócrata Joe Biden llegue a la Casa Blanca con una nueva política exterior. Según reseñó el medio de comunicación británico BBC, Pompeo informó en un comunicado del Departamento de Estado la medida. En tal sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense aseveró que esta busca enviar a la comunidad internacional un mensaje claro sobre la supuesta promoción del régimen castrista al terrorismo. Con esta medida, de nuevo, hacemos responsable al gobierno de Cuba y mandamos un claro mensaje: el régimen castrista debe acabar con su apoyo al terrorismo internacional y con la subversión de la justicia estadounidense, expuso
Mike Pompeo. El regreso de la isla a la lista mantiene la contradicción de la política que tuvo la administración de Barack Obama con el régimen de La Habana. Así pues, Cuba se une a la lista en la que están Corea del Norte, Irán y Siria. Mientras tanto, los demócratas dan ultimátum a Mike Pence antes de votar por un nuevo proceso de impeachment contra Donald Trump. La oposición demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició este proceso por un segundo juicio político al presidente saliente Donald Trump, al presentar formalmente el cargo del que le acusan, el de incitar una insurrección por su responsabilidad en el asalto al Capitolio. Antes de votar en el Pleno sobre el juicio político, impeachment en inglés, los demócratas quieren dar una última oportunidad al vicepresidente saliente Mike Pence para que intente destituir a Trump según el proceso establecido en la enmienda 25 de la Constitución. Esa enmienda dice que el vicepresidente puede reemplazar al presidente si declara por escrito con el respaldo de una mayoría del gabinete que el mandatario es incapaz de desempeñar el cargo, pero Pence se ha negado hasta ahora a activar esa vía y es muy improbable que lo haga. En tanto, la alcaldesa de Washington solicita a la Casa Blanca una declaración de emergencia para la seguridad de la toma de posesión de Biden. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, envió el domingo una carta al presidente Donald Trump solicitando una declaración de emergencia a fin de obtener fondos adicionales para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden a medida que aumentan las preocupaciones de seguridad luego de la violación del Capitolio de Estados Unidos. Por ahí se está diciendo que los seguidores de Trump planean protestas en los 50 capitolios estatales, que se ha reforzado la seguridad en Washington con la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Biden dice que no tiene miedo de jurar su cargo al aire libre el día 20. Biden asumirá la presidencia el miércoles de la próxima semana en una ceremonia que tradicionalmente se celebra en las escalinatas del Capitolio. Lo dijo durante una aparición pública en la que recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el virus SARS-CoV-2. Son las 6:49 minutos. Vamos con publicidad. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria, que innovamos para servirle. ¿Dónde innovamos para servirle? Tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19, mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, bragas de protección biológica y mucho más. ¿Cómo contactarnos? Bueno, muy fácil. Tecnohospitalaria.com es la página web, info@tecnohospitalaria.com es el correo electrónico, y también tenemos por supuesto las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Tecnohospitalaria, y el 0212-715-8543, 0212-519-6031. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Hablarles justamente de esta enfermedad que en Venezuela registra la cifra referencial de 373 nuevos casos para rozar los 117.000 contagios. Esto lo dice una nota que firma el periodista Carlos Chacín en Caraota Digital. Distrito Capital lidera el reporte con 95 casos en las últimas 24 horas, 14 de ellos en Sucre, Parroquia Sucre, 11 en Altagracia, 8 en San Pedro. Yaracuy fue la entidad más afectada, la segunda entidad más afectada con 83 casos, mientras que Miranda tuvo 72, Táchira 48, Lara 26 positivos. Asimismo se reportaron infecciones 24 en Nueva Esparta, 9 en Aragua, 7 en Mérida, 7 en Guárico y 1 en Vargas. Como siempre les digo, esto es una cifra referencial. La mayoría de los casos, si se quedan en su casa, no están llegando a la estadística. El jefe de Estado instruyó reactivar capacidad para atender contagios por COVID-19. Esto lo dice Últimas Noticias, medio de propaganda del régimen. O sea, ojalá todo fuera tan sencillo así. El jefe de Estado se la pasa dando instrucciones y nadie las cumple, ¿no? El presidente de la República, Nicolás Maduro, dice el tono marcial de esta nota de Últimas Noticias, anunció este domingo 3 líneas para atender la pandemia del COVID-19 en Venezuela. La primera de ellas es reactivar al máximo nivel las brigadas médicas, revisar los protocolos en todos los centros de salud del país y activar la capacidad al 100% para atender a las personas que se han contagiado con el coronavirus. Proclama real número 272. Saben ustedes cómo funcionan estas cosas. El horror que vivimos que no tiene fin. Japón detectó nuevas cepas de COVID-19 distintas a las del Reino Unido y Sudáfrica. Terrible esto. La variante comparte similitudes con las descubiertas en estos dos países.
Las autoridades sanitarias de Japón han detectado una nueva cepa de COVID-19, aparentemente es distinta a las detectadas en el Reino Unido y Sudáfrica, y en varias personas que regresaron al principio de mes al país desde Brasil, dice F. Los pacientes infectados son 2 hombres y 2 mujeres con edades comprendidas entre la adolescencia y los 40 años que dieron positivo en COVID a su llegada al aeropuerto Tokiota de Haneda el 2 de enero procedentes desde el Amazonas. Así lo informó el Ministerio de Salud y Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas. 3 habían mostrado síntomas como dificultad para respirar, fiebre y dolor de garganta. Aunque la variante detectada comparte similitudes con las cepas que son motivo de preocupación por su mayor infecciosidad, encontradas recientemente en el Reino Unido y Sudáfrica, este tipo en particular no parece haber sido identificado antes. Así lo explicó el NIID en un comunicado del que se hicieron eco el lunes los medios locales. El INAC autoriza las operaciones aéreas entre Margarita a Caracas, Valencia y Maracaibo. Autorizó las operaciones aéreas desde el 11 hasta el 17 de enero desde y hacia los aeropuertos por la mar Caracas, por la mar Valencia y por la mar Maracaibo, lo que facilita la conexión del Estado Nueva Esparta con los principales terminales y rutas del país. Esto lo dice BTV. Lástima que el 17 se vuelven a cerrar. Dice el Pitazo que afectos al chavismo invaden un urbanismo privado en Coro. La denuncia la realizaron vecinos de la urbanización Independencia, quienes en las redes sociales subieron videos y fotos sobre el proceso de invasión de algunas personas sin atender los llamados de los cuerpos policiales. Esto es una urbanización que aparentemente está en construcción. La zona de unas 20 casas está en construcción desde hace algunos años bajo la responsabilidad del ingeniero Humberto Juliao, con quien el Pitazo intentó comunicarse y quien respondió que se encontraba ocupado. Bueno, estas son las consecuencias del discurso, ¿no? Del discurso incendiario. Aguaceros, para cerrar, se cobran la vida de madre e hijo en Ocumare del Tuy. Esto es de ayer, de últimas noticias. Una mujer y su hijo de 6 años fallecieron al quedar tapiados por un muro que se desplomó en su vivienda improvisada situada en el sector Santa Rosa, parte alta de la Trilla, en Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander del estado Miranda. El suceso aconteció en la madrugada de este lunes tras las fuertes precipitaciones caídas en la subregión tuyera. La inmensa tragedia que es Venezuela, se cobró la vida, esto no lo dice Últimas Noticias, lo digo yo, se cobró la vida de Juana Victoria Bello Velázquez, de 32 años de edad, y su hijo Jobset Castro, de 6 años. Solo se salvó el concubino Jesús Martínez, de 21 años. El horror de la vida cotidiana en Venezuela, que como ya les digo, es una sucesión de pequeñas tragedias, siempre muy cerca de convertirse en una gran tragedia. Tengan muy buenos días, 6:55 minutos de este 12 de enero, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere. Nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto.